Bueno, esta es mi reflexión oral sobre la función de narrar. ¿Y qué es la narración? ¿Cuáles son las características de un texto narrativo? Bueno, hay que tener en cuenta que las narraciones son diferentes y eso depende del propósito y de la audiencia a quien se dirige este texto. Um, y también implica en la situación retórica, ¿no? Por ejemplo, el texto, el autor, el público, el propósito de esta narración, ya sea de informar, de anunciar o de convencer al público, ¿no? O la palabra ideal de persuadir. También consiste del contexto, ya sea, bueno, social y cultural, es lo que incluye. Um, y una narración, pues básicamente una narración es cuando relatas una historia o cuando cuentas un incidente o puede ser también algo que pasó en el pasado, ¿no? Como un evento histórico, eh, describirlo. Una historia podría ser una vivencia que quieras compartir con alguien, entonces, o también puede ser un cuento de hadas, un ejemplo. Um, y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es un ejemplo de un texto narrativo usado en su profesión? Bueno, como yo estoy estudiando enfermería, entonces escogí este informe médico, que es un informe médico psicológico, y voy a estar expuesta a este tipo de textos, ¿no? Como ya sea informes médicos o expedientes del paciente. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios de este texto? Bueno, por supuesto el paciente, ¿no? Está destinado al paciente porque contiene información eh, del paciente. También se implica los médicos del paciente, ¿no? El médico que está tratando a este paciente es muy importante que esta información esté también destinada al médico y también, ¿por qué no?, los familiares del paciente, si es que la paciente, por supuesto, decide revelar esta información a sus parientes cercanos. Es muy importante tener en cuenta que si se trata de una paciente que es mayor de edad, entonces solamente ciertas personas pueden tener acceso a este informe y entonces por eso los destinatarios no es como que todo el público, ¿no? ¿Cuál es el propósito, función de este texto? Bueno, el propósito es informar. ¿Por qué? Porque contiene información del paciente. Arriba están los datos generales, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la edad, el lugar de nacimiento, el estado civil del paciente, la historia clínica. Después sigue el motivo de la consulta, ¿no? Como un breve resumen del por qué está acudiendo a este tipo de lugar psicológico. Um, Después sigue la evaluación realizada, por ejemplo, los exámenes que se le practicaron al paciente. Aquí dice que se le practicó una entrevista psicológica, una observación clínica y una evaluación médica. Procedemos a los resultados de la evaluación psicológica y por último la evaluación médica, ¿no? Es como un resumen de todo el informe, como un mini resumen. Um, Ahora la última, ¿cómo es la apariencia física de este texto? Eh, Siento que el autor que diseñó este texto supo exactamente lo que estaba haciendo porque está muy bien organizado. Es muy fácil de encontrar la información. Por ejemplo, si vamos a decir, si la psicóloga está buscando un dato general del paciente, pues lo puede encontrar muy fácilmente porque está organizado. Por ejemplo, está organizado por categorías, ¿no? Los datos generales, el motivo de la consulta está subrayado. Datos generales está subrayado y está en negrilla, y al igual que las demás categorías. Entonces, es muy fácil, tiene una estructura que es fácil de encontrar la información, lo sigo diciendo. No es un no tiene nada de especial, por decir, tiene colores que llaman la atención, colores que cautivan a,
a la audiencia, colores estridentes o tiene algún tipo de, no sé, algo que llame la atención. No, porque no es al público, no está dirigido al público, está dirigido solamente al paciente, a los médicos que están trabajando en este caso y a los familiares. O sea que tiene información privada, entonces es por eso que mantiene una esencia clásica muy formal, porque es un documento formal, es un documento legal muy importante, y por esta razón es que solamente usa el blanco como fondo y las letras negras. ¿Okay? Bueno, con esto concluyo mi reflexión oral sobre la función de narrar.